Saludos amigos, recuerdan que la vez pasada estuvimos viendo el tema de Dios creador. Ahora vamos a ver otro tema que es también verdaderamente apasionante, que es el Dios providente. Por tanto, la confianza en la divina providencia. Para hablar de este tema, quizá el texto sin duda más iluminador del que tenemos que partir es el texto conocidísimo de Romanos 8:28, que dice lo siguiente: sabemos, dice San Pablo, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Recordarán que al hablar del tema de Dios creador decíamos que no es aceptable lo que se llama el deísmo, un Dios que creó el universo, lo puso en marcha como hábil arquitecto o como un relojero y después se desentiende, abandona el mundo y lo deja a seguir su libre arbitrio, sino que Dios está realizando una creación continua, mantiene al mundo en el ser. Pero no solamente es que mantiene el mundo en el ser, sino que Dios interviene realmente en la historia y en la vida de los hombres. No es un Dios que se ha alejado o que está arriba, lejano en las nubes, que no se preocupa por los hombres, sino que está presente, que actúa y que guía con esa sabiduría, con ese amor y con ese poder la vida de cada persona y la historia de los pueblos, de las familias, de los pueblos, de cada nación. Este es el punto de partida. En todas las cosas, dice la palabra de Dios, en todas las cosas interviene Dios para bien de aquellos que le aman. Recordarán que también en el Sermón de la Montaña Jesús dice, por ejemplo, estas palabras: ni un solo cabello de vuestra cabeza cae sin el permiso de vuestro Padre. Hasta los cabellos están contados. Si Dios cuida de las aves del cielo y de las flores del campo, cuanto más no va a cuidar de cada uno de sus hijos. O sea, son muchos textos a lo largo de toda la Escritura que nos hablan de esta providencia de Dios. Dios interviene en todo para bien de aquellos que le aman, de aquellos a quienes Él ama, de aquellos a quienes Él ha elegido en su designio. Entonces, hay una frase de un escritor, Léon Bloy, un escritor francés, que dice: todo lo que sucede es adorable. Miren qué importante y qué profunda es esta frase. Todo lo que sucede es adorable. Porque si Dios interviene en todo, todo es adorable. Todo lleva la huella de Dios. Todo viene de la mano de Dios. Todo me trae algún mensaje de parte de Dios. Todo me trae un bien de parte de Dios. Es adorable. No es algo para estar quejándose, molesto, renegando, porque aquello es malo. Todo lo que sucede es adorable. Esta fe en la providencia, tenemos que decir que se basa, por decirlo de alguna manera, como en tres pilares, en tres atributos o en tres características de cómo es Dios. Y son los siguientes. Bueno, primero leo o menciono un texto de la liturgia de la Iglesia que dice: Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Aclamemos pues su poder y su bondad, abriendo gozosos nuestros corazones a la alabanza. Dios nos ama, amor, sabe lo que nos hace falta, sabiduría. Aclamemos su poder. Esos son los tres atributos en los que se apoya nuestra confianza en la providencia. Veámoslo un poquito más en detalle. Primero, Dios nos ama. Si Dios nos ama, quiere decir que todo, absolutamente todo, viene de su amor. No hay ninguna cosa en la que Dios pueda actuar como a veces lamentablemente actuamos los seres humanos, por rencor, por odio, por fastidio, por cólera. Todo viene de ese amor, que además no es un amor como el de los hombres, limitado, imperfecto. Es un amor infinito, es un amor grande. Todo viene de ese amor. Por eso, si todo viene de ese amor, todo conduce al bien de aquellos a quienes Dios ama. Entonces, esta es la certeza que el creyente tiene anclada, grabada firmemente en su mente y en su corazón. Todo viene del amor de Dios.
Un padre o una madre humanos suelen querer lo mejor para sus hijos, justamente porque los aman, pero a veces también ellos son limitados en su amor, o se mezcla en ellos egoísmo, o se mezcla en ellos pereza, etc. Otras actitudes negativas que enturbian, que empobrecen o limitan el amor. En Dios no hay ningún límite, es un amor perfecto, infinito, grandioso, totalmente santo. Segundo, su sabiduría que nunca se equivoca. Los humanos nos equivocamos, incluso de buena fe, con buena voluntad, con buena intención, podemos equivocarnos. Vuelvo al ejemplo del padre o de la madre humanos. Un padre o una madre humanos pueden pensar algo para su hijo, pensando que eso va a ser lo mejor para él. Supongamos, este va a ser su novio, su esposo ideal o su esposa ideal, y se equivocaron. O esta va a ser la mejor carrera que va a ser para él, se equivocaron, porque al joven no le gusta, no le atrae, no es lo suyo. Con la buena voluntad se equivocaron. ¿Cuántas veces los humanos, porque somos también limitados, nos equivocamos? Sin embargo, Dios, que es sabiduría infinita, no se equivoca nunca, nunca jamás. La sabiduría de Dios no se equivoca. Aquí tenemos una cosa que ya iba a decir más adelante, pero que ya la adelanto. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que tener mucho cuidado con la tentación, que es muy frecuente, de juzgar a Dios. ¿Por qué, Señor, permitiste aquello? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué no evitaste aquello? ¿Por qué? Si la sabiduría de Dios no se equivoca, tendremos que concluir que nosotros no entendemos. Nosotros somos muy limitados para entender a Dios. Dicho con palabras también muy concretas y muy gráficas. Nosotros, humanos, pensemos, un niño pequeño. Un niño no sabe muchas veces lo que le conviene. O sea, el niño quisiera jugar con el cuchillo, las tijeras, y la mamá se lo quita, porque la mamá sabe que eso no es bueno para él. Pero el niño no entiende. El niño se encaprichó del cuchillo, de las tijeras, quisiera jugar con ello. La mamá se lo quita, porque sabe que no es bueno para él. Pero el niño es limitado. O el niño se enfermó y el niño hay que llevarlo al médico, el médico le manda una inyección y tienen que clavarle la aguja al niño. Y el niño no entiende por qué le están clavando esa aguja y por qué su mamá, que está ahí presente, permite que le claven aquello. Y sin embargo, la mamá sabe, aunque a ella le duela, sabe que eso es bueno para el niño, sabe que necesita esa inyección justamente para poderse curar. ¿Ven? El niño no entiende, la mamá o el papá sí entienden, porque el niño es muy limitado. Si esa diferencia la hay entre un niño y sus padres, mucho más, infinitamente más, entre nosotros y Dios. Entonces, cuando algo ocurre en nuestra vida, no pidamos cuentas a Dios, no queramos juzgarle a Dios, no queramos reclamarle a Dios, simplemente acatemos sus designios, pero no como un esclavo que se humilla, un esclavo que a regañadientes se somete, sino como un hijo que sabe que es amado por el Padre, pero que él es muy limitado. Señor, yo no entiendo por qué esta enfermedad, por ejemplo, por qué esta muerte, no entiendo, pero sé que todo esto forma parte de un propósito que viene de tu amor infinito y que viene de tu sabiduría que nunca se equivoca. Y aunque yo no entienda, hago ese acto de fe y de confianza en este amor y en esta sabiduría de Dios. Entonces, ese es un punto, creo que también muy importante en nuestra vida práctica para vivir esta dimensión de confianza en la divina providencia. El tercer aspecto, amor, sabiduría. El tercer aspecto es el poder. Dios todo lo puede, es omnipotente, nada escapa de su poder ni de su control. Y volvemos otra vez a la comparación con el padre o la madre humana. Un padre o una madre humana quisieran evitar para su hijo todo mal, pero son limitados, a veces no pueden evitarlo. Al hijo lo agarraron, lo golpearon y no pudo evitar, la madre no pudo hacer nada. A veces también uno escucha esta queja: si Dios es poderoso, ¿por qué no evita esto o aquello? ¿Por qué no lo evita? Evidentemente, Dios es poderoso. Dios podría evitar muchas cosas de las que nosotros llamamos negativas. Y sin embargo, si Dios lo permite, siendo poderoso, siendo todopoderoso, quiere decir que eso forma parte
de un designio suyo, de un propósito suyo, en el que Dios quiere sacar un bien más grande, que quizás nosotros no alcanzamos a entender, que tal vez entenderemos más tarde, o que tal vez en el cielo alcanzaremos a entender el sentido último de aquello que está ocurriendo. Pero no dudemos ni un solo instante de que a Dios no se le escapa. O sea, está todo absolutamente bajo su control, las cosas grandes y las pequeñas. Bien, entonces, este sería como el trípode, este triple atributo: sabiduría, poder y bondad o amor, en el que se apoya nuestra confianza en la divina providencia. Cuanto más conocemos este amor de Dios, esta sabiduría de Dios, este poder de Dios, más confiados vivimos, más serenos vivimos, porque vivimos en esta certeza de que nada ni nadie nos puede destruir, nada ni nadie nos puede hacer daño real y verdadero. Entonces vamos a ir como aterrizando y analizando un poco más a propósito de esto. Bien, cuando hablamos de la providencia, la confianza en la providencia divina, hay que decir que todo entra bajo la providencia divina. Las cosas grandes, es decir, los grandes acontecimientos de la historia o de la vida personal de cada uno, los momentos importantes, como también las cosas pequeñas. El que yo pueda tener hoy un plato de comida, el que yo pueda tener hoy salud, el que una persona me sonríe, qué sé yo, o sea, cantidad de detalles en los que Dios interviene constantemente. Y hay que tener ojos abiertos, los ojos de la fe, para saber descubrir con lucidez esa sabiduría de Dios, ese amor de Dios, esa bondad de Dios. Entonces, en las cosas grandes y en las pequeñas. Y también, cuando hablamos de la providencia, hay que incluir las cosas no solo que llamamos nosotros prósperas, beneficiosas, positivas, sino también esas otras que llamamos adversas, contrarias, problemáticas, que nos hacen sufrir. O sea, por ejemplo, es muy común cuando a una persona le salen las cosas bien, ha encontrado un buen trabajo, económicamente las cosas le van bien, le han encontrado una enfermedad justo a tiempo para operarla y curarla, y la persona dice, providencial, ha sido providencial. Y cuando es al revés, cuando la persona sí que llega a enfermarse, o la persona pierde su trabajo, o la persona fallece, o hay un sufrimiento, ¿eso no es providencial? También lo es. Todo está cubierto, envuelto en esta providencia de Dios. Recuerden el libro de Job, cuando Job ha perdido primero la salud, pierde la salud, pierde todos sus bienes, pierde también a sus hijos. Job, ¿qué dice? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Es interesante porque cuando San Agustín comenta ese texto, dice así, no dice el texto, Dios me lo dio y el demonio me lo quitó, sino, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. O sea, Job, en esa mirada de fe, entiende que también su enfermedad, que también la pérdida de sus bienes materiales, también la pérdida de sus hijos, entra en ese plan providencial de Dios. Él no alcanza a entender, ciertamente, porque todavía estamos en el Antiguo Testamento, y nosotros que estamos en el Nuevo, como decía, hay muchas cosas que no acabamos de entender del todo, las entenderemos a veces con el paso del tiempo. Por ejemplo, una persona que ha vivido un sufrimiento, una dificultad, un problema, con el paso del tiempo entiende que bendito sufrimiento, bendito problema, que le ha hecho más sensible para comprender a otras personas, para ayudar a otras personas. Gracias a que yo pasé por esa prueba, ahora puedo ayudar a otras personas que pasan por ella, por ejemplo. Pero hay cosas que solamente entenderemos claramente, totalmente, perfectamente en el cielo, porque ahí se desvelará el plan completo de Dios. Podemos decir que nuestra vida es como un tapiz. Hemos visto a veces esos tapices bellísimos, ¿no? Esos tapices que son auténticas obras de arte. Un tapiz bellísimo, esa es nuestra vida, un tapiz que Dios va tejiendo. Ahora, de ese tapiz, nosotros en este mundo muchas veces solamente vemos el revés. Si nosotros vemos un tapiz por el revés, ¿qué es? Una serie de hilos
que muchas veces no tienen sentido, son inconexos, no hay un dibujo bonito, nos parece absurdo. Ahora, cuando vemos ese tapiz por el revés, por el derecho, nos damos cuenta qué obra de arte tan maravillosa, con los mismos hilos que por atrás parece que no tenían sentido. Pues igual, cuando nosotros lleguemos un día al cielo, podremos ver que muchas de esas cosas que nos parecían en este mundo inconexas, sin sentido, absurdas, y que nos preguntábamos por qué, nos daremos cuenta que con todo eso Dios ha tejido una historia preciosa y maravillosa, con los mismos sufrimientos, con las mismas contrariedades, dificultades que en algún momento casi nos llevaron a renegar, nos llevaron de hecho a renegar. De todo eso Dios ha servido, de aquella enfermedad, de la muerte de ese ser querido, de esa pérdida del trabajo, de aquel problema económico, de ese defecto físico, de todo eso Dios se ha servido admirablemente, se ha servido maravillosamente para sacar adelante un propósito, un plan, un designio de salvación realmente increíble y maravilloso. Eso nos dice entonces dos cosas. Una, que los planes de Dios son misteriosos. Oh, lógico. O sea, ¿qué quiere decir que son misteriosos? ¿Que son oscuros, tenebrosos? No. Quiere decir lo que he explicado hace un momento, que nosotros, nuestra mente, es demasiado pequeña, demasiado limitada para entender a Dios. Dios es tan grande que no entra en nuestra mente. Por eso los designios de Dios son misteriosos. No porque sean oscuros, tenebrosos, sino porque sobrepasan nuestra capacidad de entender. Lo mismo que una hormiguita no puede entender lo que yo hago como persona humana, nosotros muchas veces no entendemos lo que Dios hace. Entonces, son designios misteriosos. Y la otra cosa es que tenemos que aprender a leer e interpretar todo lo que nos sucede precisamente en esta clave de eternidad. Si no tenemos esta clave de eternidad, muchas cosas quedan para nosotros sin explicación. Nos parecen problemas sin solución, tenemos la sensación de que son situaciones o realidades que pensamos que son absurdas prácticamente. Miren este texto de 2 Corintios 4, versículos 17 al 18. Dice estas palabras: en efecto, la leve tribulación de un momento nos produce sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna. A cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Entonces puede haber una situación, por ejemplo una enfermedad, que es lo que solemos llamar negativo, y sin embargo esa enfermedad se convierte en algo positivo. Me gusta recordar, por ejemplo, el caso de San Ignacio de Loyola. Él es herido en una batalla, como consecuencia de esa herida tiene que permanecer durante meses convaleciente, le llevan novelas para leer, cuando ya no hay novelas le llevan lo único que hay, vidas de santos, vida de Cristo, y leyendo la vida de los santos y la vida de Cristo, el corazón de Ignacio empieza a cambiar. Hay una conversión, hay una entrega a Dios, del que llegará a ser el gran San Ignacio de Loyola, que fundará la Compañía de Jesús, que dará a la Iglesia muchos santos y un fruto enorme e inmenso. Todo ha sido ocasionado, ¿por qué? Por algo negativo, lo que llamaríamos una herida en una batalla, que le hace estar postrado y que le va a dejar ya para toda la vida cojo. Bueno, ese mal, ese pequeño mal temporal de este mundo, ha ocasionado, ha sido la ocasión de multitud de bienes eternos, de un alcance ilimitado. Pues bendita herida de Ignacio, bendita convalecencia y bendita cojera, porque de todo ello Dios ha sacado esos grandes bienes impresionantes, grandiosos, maravillosos. Bien, entonces son designios misteriosos, sí, pero son designios que también entendemos a la luz de la eternidad, y como decía, en el cielo lo veremos ya todo clarito, ya no habrá oscuridad, tiniebla, lo veremos todo completamente claro y sin tener ninguna oscuridad, y entenderemos que todo encaja perfectamente, que todo calza, todo tiene sentido. Mientras tanto, en este mundo no lo vemos, pero lo creemos. O sea, por la fe estamos llamados a decir: Señor, yo me fío de ti, aunque no entienda, aunque esto me desconcierte, me fío de ti, creo en ti, sé que todo esto tiene un sentido, lo veré más tarde, más adelante. Bien, entonces
sí hay que decir también una cosa importante, que es la siguiente, que en esta providencia de Dios, Dios interviene, unas veces queriendo algo positivo, otras veces permitiendo. Una cosa que tiene que quedar clara, porque Dios es amor, es bondad, es que Dios nunca quiere el mal. O sea, pongamos la violencia, la guerra, el asesinato, la mentira, o sea, el mal en cualquiera de sus formas, Dios nunca lo quiere. El mal es siempre causado por los hombres, que somos pecadores. Ahora, Dios lo permite. Entonces, lo bueno, Dios lo quiere, lo promueve positivamente. Y muchas veces permite lo malo, pero como Dios es bondad, amor, como Dios es sabiduría y como Dios es todopoderoso, cuando permite un mal es porque de ese mal se van a derivar bienes mucho mayores para la misma persona, para otros y con, como hemos visto en ese texto de 2 Corintios, con alcance y con valor eterno. Entonces, esta es nuestra certeza. Dios permite. Pero fíjense una cosa también muy interesante en eso. Nosotros a veces permitimos algo negativo, que si yo salgo a la calle y me asaltan y me golpean, lo permito, pero no puedo evitarlo, ¿no? Porque me ha rodeado un grupo de personas y no he podido hacer más. Cuando Dios permite, no es como resignándose, como aguantándose. Cuando Dios permite, no deja de ser el Todopoderoso. Entonces, cuando Dios permite, es porque quiere permitirlo. Y quiere permitirlo, como digo, por esto. Porque hay en Él, en su mirada, ese plan de sacar bienes mayores, incomparablemente mayores, bienes eternos de ese mal. Una persona se enfermó y esa enfermedad ha sido ocasión de su conversión y de entregarse a Dios. ¿Cuántas veces he escuchado personas que te dicen, Padre, en un mes de enfermedad, que estuve grave, he crecido espiritualmente más que en muchos años? Lo creo, porque esa fue la ocasión de, antes vivía quizás su fe distraído, superficialmente, ahora la situación de enfermedad le ha llevado a agarrarse a Dios, a aferrarse a Él, a confiar en Él, a darse cuenta que la vida se le va, a darse cuenta que no puede nada, a arrepentirse de sus pecados, etc. Bueno, pues bendita enfermedad. Y como eso, tantas otras situaciones que se dan en la vida humana. Situaciones, sí, sufrientes, situaciones dolorosas, situaciones difíciles, etc. Pero que son siempre permitidas por Dios, única y exclusivamente en función de bienes mayores. Ahora, aquí entra otra cosa importante que muchas veces parece que cuesta un poco entender o asimilar. Cuando intervienen personas humanas, o si quieren mejor todavía, más específicamente, cuando interviene la mala voluntad de personas humanas. Si hay una persona que ha actuado mal, a veces decimos, ¿y por qué Dios permitió que ese asesino hiciera lo que hizo? ¿Por qué Dios no le mandó un rayo y le fulminó antes de cometer el asesinato? Estamos en el misterio, ¿no? Como decía. Pero sí hay una cosa que nos puede ayudar a entender, que es la siguiente. Me refiero a un relato precioso que les invito a leer, aunque es un poquito largo, son varios capítulos, pero que vale la pena leerlo, que es en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el libro del Génesis, los capítulos 37 al 50. Esos capítulos recogen la historia de José. Jacob, con sus 12 hijos, tenía a José como su hijo preferido. Y bueno, los hermanos le tenían envidia, los hermanos, no, le tenían envidia, definitivamente. Y llegó un momento en que algunos quieren eliminarlo, quieren matarlo. Cuando va a llevarles comida a sus hermanos que están en el campo con los rebaños, unos quieren matarlo, otros finalmente dicen, no lo matemos, lo vamos a vender. Lo venden como esclavo. José termina siendo vendido como esclavo. Alguien lo compra en Egipto, unos mercaderes lo llevan a Egipto, y lo compran y está trabajando como esclavo en una casa. Ha intervenido la mala voluntad de sus hermanos, que lastimosamente lo han vendido a sus hermanos. No llegan a matarlo, pero lo venden. Más adelante, una vez en Egipto, la familia donde está, la casa donde está, la señora se enamora de José. José no accede a sus propuestas, a sus peticiones deshonestas,
y ella lo acusa de que ha querido abusar de ella y José termina en la cárcel. Una nueva injusticia, también ocasionada por el pecado, por la mala voluntad de las personas humanas. José termina en la cárcel. Diríamos una vida triste, una vida malograda. Ahora, la historia no termina ahí. El relato bíblico nos va diciendo que Dios estaba con él, que Dios estaba con José, no lo abandonaba. Y llega un momento en que el faraón, el rey de Egipto, ha tenido unos sueños, nadie sabía interpretarlos, y José en la cárcel había interpretado algunos sueños, algunas personas que se habían cumplido. Finalmente, José interpreta los sueños de faraón, que se cumplen, 7 vacas gordas, después 7 vacas flacas que se comen a las gordas. José dice, eran 7 años de abundancia de cosechas, 7 años después de sequía y de carestía, de falta de cosecha. Entonces le dice a faraón, acumula lo cosechado en esos 7 años para poder comer todo el pueblo en los 7 años de sequía y de hambruna. Y así se cumple. Entonces el faraón le encarga a José que él mismo se maneje toda esa situación y lo pone como primer ministro suyo. Llega el momento de la sequía, el momento del hambre, y no solamente el pueblo de Egipto, sino también de otros pueblos llegan a Egipto a buscar alimentos, entre otros los hermanos de José que le habían vendido. Bueno, llega un momento en que José se da a conocer a sus hermanos, ellos no lo habían reconocido porque José estaba vestido lujosamente, habían pasado muchos años, y llega un momento que se da a conocer. Y nos dice así, Génesis capítulo 45, versículos desde el 1 al adelante, solamente leo algunas frases que ustedes pueden leer con más detenimiento. Se acercaron sus hermanos y le dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. Ahora bien, no os pese mal ni os dé engaño el haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque con este van 2 años de hambre por la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá arada ni siega. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros la vida mediante una feliz liberación. O sea que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. Y Él me ha convertido en padre de Faraón, en dueño de toda su casa y en amo de todo Egipto. Interesante, porque son ellos los que le han vendido, y con mala intención y con mala voluntad, pero José dice claramente, no fuisteis vosotros, fue Dios el que me envió. Él me ha enviado. Él me ha enviado con un propósito, para enaltecerme a mí, para también salvar la vida de mi propia familia. Es impresionante, pero ahí ha intervenido la mala voluntad de los hermanos. Y sin embargo, José, más allá de eso, y a través de eso sabe leer la mano de Dios que actúa, que guía todo, utilizando incluso la mala voluntad de los hermanos. Más adelante, en el momento en que ya su padre Jacob muere, que al final su padre también lo lleva a Egipto para que llega a ver a su hijo que todavía vive y se alegra, cuando ya su padre muere, los hermanos piensan que ya se va a vengar de ellos. Y de nuevo acuden a José y él les repite, en capítulo 50, versículos 15 en adelante. No temáis, ¿estoy yo acaso en vez de Dios? Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo numeroso. Ven, hay como 2 planos. Vosotros pensasteis hacerme daño, pero Dios lo pensó para bien. O sea que aunque intervengan malas voluntades de parte de los hombres, malas intenciones, Dios utiliza todo. Dios soberano, dueño de todo, va manejando las cosas, los acontecimientos, las circunstancias, de tal manera que sale adelante su voluntad. Este es uno de los textos más gráficos, pero podemos aducir otros muchos del Antiguo y del Nuevo Testamento. La historia de Moisés en Egipto con las plagas, David, bueno, muchos textos de toda la Sagrada Escritura que nos hablan de esto, de un Dios vivo, presente, que actúa, que interviene, que conduce todo, absolutamente todo, para bien de aquellos a quienes Él ama. Y eso, aunque intervengan la mala voluntad de las personas, los errores, etc., o los errores propios también, por supuesto, las debilidades propias. Entonces, desde ahí nos damos cuenta cómo estamos llamados a vivir nosotros esta confianza total, absoluta, en este Dios providente que gobierna todos los acontecimientos en la vida personal, familiar, eclesial, mundial, política, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien, desde ahí nos damos cuenta entonces que el mayor problema que podemos tener, que tenemos yo creo hoy, es esta falta de fe, ¿no? Este mundo secularizado no tiene esta fe viva. Nuestros abuelos utilizaban, por ejemplo, esta expresión: Dios nos ha concedido un hijo. Claro, porque un hijo es un don de Dios. Es decir, no hoy día el hijo se puede hasta fabricar en una probeta. El hijo es un don de Dios y Dios es el dueño de la vida. Y si a un matrimonio Dios no le ha concedido hijos porque son estériles, pues Dios no nos ha concedido hijos. Pero cuando viene un hijo, obviamente que por todo un proceso natural de la unión entre los esposos, pero es un don de Dios, Dios nos ha concedido un hijo. O cuando había una situación de sequía, se hacían rogativas para pedir a Dios la lluvia, pero es que no sabían que son unas leyes físicas por las cuales llueve o deja de llover. Claro que hay unas leyes físicas, pero Dios manda la lluvia y pedimos a Dios la lluvia, porque Dios es dueño, soberano, absoluto de todo, y pedimos a Dios la paz porque Él puede mover y tocar los corazones de los gobernantes para que no vayan a la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un mundo muy secularizado en el que no hay esta fe viva, esta confianza firme, este descubrir realmente la mano de Dios en todo. El verdadero creyente es una persona llena de fe y de confianza y descubre esta providencia de Dios, ve en todo la mano de Dios. También, como consecuencia, tenemos que darnos cuenta que no existe la casualidad. El verdadero creyente sabe que hay una providencia sabia, amorosa, que gobierna todo. No hay casualidad. Aparentemente es una casualidad que me encontré con esa persona, que me regalaron tal cosa, que vino a mis manos tal libro. Todo es providencia de Dios. No existe la casualidad. Pero tampoco existe un designio fatalista, ciego. Los antiguos vivían a veces obsesionados por un destino que ya estaba todo marcado. No, Dios nos ha hecho libres. Nos ha hecho capaces de colaborar con esa providencia suya, pero a la vez Él nos deja de guiar y de regir esa providencia que guíe todo definitivamente. Bien, intentemos ahora ya aterrizar en estos minutos finales en algunas actitudes concretas y prácticas que se derivan para nuestra espiritualidad de este hecho, de esta verdad de fe, que es que Dios es providente, que Dios provee. El verdadero creyente vive con esa serenidad ante el futuro, por ejemplo. Dios proveerá. ¿Y cómo va a ser mi economía dentro de un año con esta crisis que estamos pasando? Dios proveerá. Eso no quita que uno busque trabajo o busque medios. ¿Y qué va a hacer de mi vida cuando sea viejito, anciano? ¿Quién me va a cuidar? Dios proveerá. ¿Y qué pasa si me enfermo? Y Dios proveerá. Y ante esta situación política, económica que estamos viviendo, ¿qué va a pasar? Dios proveerá. O sea, el creyente, verdaderamente creyente, vive con esta confianza total, absoluta, del niño que está en brazos de su padre. O sea, el niño no se preocupa de nada, sabe que la mamá, que el papá lo cuidan, proveen su alimento, su higiene, sus medicinas, todo lo que necesite. Vive confiado, tranquilo, sereno. El verdadero creyente vive así, como un niño en brazos de su padre. Dios proveerá, no está angustiado. Por eso Jesús dice, no se preocupen por el mañana, no estén angustiados. Capítulo 6 de San Mateo, que pueden también leer y meditar despacio. No estén angustiados, preocupados, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Con qué me vestiré? De eso se preocupan los paganos, los no creyentes. Pero tú sabes que tienes un Padre que te ama, que es poderoso, que es infinitamente sabio. El verdaderamente creyente vive así, confiado en esta mano providente de Dios. Entonces tenemos que aprender a contemplar en la fe esta grandeza de Dios, esta grandeza, este poder, contemplar estos atributos en definitiva, y negar nuestra tendencia a controlar. Los humanos, y quizá más en estos tiempos, que no sé, pues el progreso, la técnica, la ciencia nos ha hecho tener la ilusión de que podemos dominar y controlar todo. Quisiéramos también controlar todo lo que sucede, y por eso le pedimos cuentas a Dios. El verdaderamente creyente intenta entender hasta donde puede y lo demás lo deja en las manos de Dios. No pretende dominar. El Señor sabe, Él entiende, Él sabe. Yo no soy el dueño, yo no soy el Señor. Hay un propósito que me supera. Yo me rindo, yo adoro, yo me someto a los designios de Dios, repito, no como un esclavo,
sino como un hijo que se sabe amado. Y aunque no entienda muchas veces lo que Dios permite, lo que el Padre permite, pero sabe que está en las manos del buen Dios. Entonces, esta mirada contemplativa que brota de la fe, que tenemos que avivar y actualizar constantemente. Hemos de aprender, y nos puede servir, a ver ese amor de Dios en todo lo que sucede. O sea, tenemos que partir de la certeza de que nuestra vida, toda ella, está envuelta en el amor de Dios. Y yo una cosa que les invito es que hagan una lectura, una relectura de su vida desde esta mirada de la providencia de Dios, del amor de Dios que todo lo envuelve, para ver cómo mi vida, toda la historia de mi vida, es una bellísima historia de amor, una historia maravillosa de salvación, que Dios ha ido guiando con sabiduría y con amor. Entonces, aprender a mirar así, y en el presente, y proyectarnos así hacia el futuro. ¿Qué vendrá? Nadie sabemos qué va a pasar mañana, dentro de un año, pero sabemos que estamos en la mano de Dios y por eso no estamos angustiados, no estamos preocupados. Entonces, aprender a ver todo y cada persona que Dios pone en mi camino, cada libro, cada alimento, cada acontecimiento, verlo todo así como venido de la mano de Dios para mi bien. Porque con ello Dios me cuida, Dios me quiere hacer crecer, Dios me enriquece, me fortalece, etc. Tenemos que aprender también a dar gracias, alabar, bendecir a Dios, alegrarnos por los designios de Dios. Esta es una postura también muy propia del creyente. Esto, aparece en muchos salmos, ¿no? que viven o que manifiestan estas posturas de agradecimiento ante la presencia de Dios. Por ejemplo, Salmo 33, versículos 10 y 11. Es un salmo, son varios los salmos, por ejemplo, que aparecen, que nos invitan a esa confianza. El título que pone concretamente la Biblia de Jerusalén es ese, es Himno a la Providencia. Dicen esos versículos 10 y 11, el Señor frustra el plan de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste para siempre, los proyectos de su corazón por todas las edades. Los planes de los hombres que quieren quitar a Dios del medio, que quieren destruir la iglesia, fracasan. El plan de Dios se cumple, no fracasa nunca. O el Salmo 67, versículo 5, que dice: alégrense y exulten las gentes, pues tú juzgas el mundo con justicia, con equidad juzgas a los pueblos y a todos los pueblos en la tierra gobiernas. Entonces, exultar, alegrarse, agradecer, bendecir a Dios, porque aprendemos a ver así todo con confianza, en esa providencia que nunca se equivoca. Esta confianza, pase lo que pase, Mateo 6:32, dice Jesús: vuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan, lo que vosotros necesitáis. Vuestro Padre sabe. ¿Por qué está preocupado? El niño no se preocupa por el alimento de mañana. Sabe que tiene unos padres que le quieren, que le aman, que proveen todas y cada una de sus necesidades. Entonces, esta serena confianza, como también aparece reflejado en algún salmo, ¿no? Como un niño en brazos de su madre. Esta serena confianza, el niño bien satisfecho, alimentado, que está tranquilo, plácidamente dormido, descansando en los brazos de su madre. Pues esa es la postura del creyente en la medida en que tiene esta fe profunda y esta confianza. De aquí brota la paz, ¿no? Que es la que aparece en este Salmo 131 que mencionaba, como un niño en brazos de su madre. Está el alma serena, tranquila, en paz, aunque haya problemas fuera, pero está serena porque tiene esta confianza que le transmite serenidad, que le transmite paz en su corazón, pase lo que pase, como un niño en brazos de su madre, sin preocuparse, ni por el pasado, ni por el presente, ni por el futuro. Esta confianza en la providencia de Dios nos da también fortaleza y paciencia ante las pruebas. Les invito también a leer otro texto que es de esos que
tenemos que saber, yo creo, de memoria, ¿no? Prácticamente. Romanos 8, del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. En todo esto salimos vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, esta confianza nos da fortaleza, nos da paciencia ante la tribulación, la angustia, y San Pablo sabía de esto por experiencia, no habla en teoría, ha pasado por todo ello, tribulaciones, persecuciones, cárceles, golpes de todo tipo, y sin embargo, sereno porque se siente, se sabe envuelto en el amor de Dios. Esta confianza en la providencia nos da también una serena audacia, porque podemos emprender iniciativas, tareas. Veamos, por ejemplo, esta expresión del San Lucas, Evangelio de Lucas 18, 27. Podemos, como digo, emprender incluso tareas con esta certeza de que no estamos solos, ¿no? De que nuestra vida está guiada, sostenida por este amor paterno. Bueno, por ejemplo, este texto de Lucas 18, 27. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Vemos que hay situaciones que nos superan, sí, se nos escapan, sí, pero lo imposible para los hombres es posible para Dios. Como digo, hay muchos textos de la Sagrada Escritura que nos ayudarían a vivir esta confianza en la providencia. Quiero terminar con un texto muy conocido, sin duda de los que más llegan al corazón, que seguramente todos ustedes han leído y meditado muchas veces, que es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Y junto con el Salmo 23, esta oración también preciosa de la liturgia de la Iglesia. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia, que nunca se equivoca, y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura. Amén. Y todo lo que venga, sé que está en tu plan, Señor. Quiero ser solo una ofrenda agradable a tu presencia, amado Señor.